El polvo rojizo del sendero se aferraba a las sandalias, deshilachadas de Elara, con la tenacidad de la desgracia, misma que se había pegado a su alma desde el día de su nacimiento. Cada paso era un lamento silencioso, una plegaria muda que se perdía en el vasto e indiferente azul del cielo de Arizona. Su ojo izquierdo, de un penetrante color ámbar, contrastaba brutalmente con el derecho, de un pardo oscuro, casi negro, y era el estigma que la había condenado al ostracismo. La gente de su pueblo, los Kickapoo, la llamaba la maldita, una sombra viviente cuya mera presencia, según la creencia popular, atraía la sequía, la enfermedad y la desventura. Los niños, crueles en su inocencia aprendida, huían de ella como de una aparición espectral, sus risas convertidas en susurros de horror cuando sus caminos se cruzaban. Las madres la apartaban de sus hijos con un gesto protector, una mirada de desprecio tan afilada como un cuchillo. Hoy, sin embargo, el dolor era más agudo, la humillación más profunda. El consejo tribal la había convocado, no para escuchar sus súplicas o para ofrecerle un atisbo de consuelo, sino para pronunciar la sentencia final. Había estado de pie ante ellos. Sus hombros estrechos temblaban bajo el peso de las miradas acusadoras. Los ancianos, con sus rostros curtidos por el sol y la sabiduría ancestral, sus ojos fijos en ella como jueces inquebrantables. El cacique, viejo árbol, había hablado con una voz grave y resonante que parecía sacudir el mismo suelo bajo sus pies. Elara, hija de la desgracia, había sentenciado, tu presencia ha traído la esterilidad a nuestras tierras, la enfermedad a nuestros niños, el desaliento a nuestros guerreros. El Gran Espíritu nos ha mostrado que tu ojo diferente es una afrenta, una señal de desequilibrio. Para preservar la armonía de nuestro pueblo, para asegurar la supervivencia de los Kickapoo, te desterramos. Partirás al amanecer, hacia las tierras del norte, y no regresarás jamás. Las palabras cayeron sobre ella como piedras, aplastando cualquier vestigio de esperanza que aún pudiera albergar. Su madre, una mujer de manos callosas y corazón blando que había intentado protegerla en vano durante años, no pudo siquiera mirarla a los ojos. Su padre, un guerrero valiente, cuya vergüenza por tener una hija defectuosa había endurecido su rostro y su voz, asintió con la cabeza, aceptando la cruel decisión. La soledad que siempre la había acompañado se solidificó, convirtiéndose en un peso tangible sobre su pecho. Caminó de regreso a su humilde choza, sus pasos arrastrándose en la arena, el sol poniente tiñendo el horizonte de púrpura y naranja, un cruel contraste con la oscuridad que se cernía sobre su alma. Esa noche, las lágrimas se derramaron en silencio, mezclándose con la tierra, un tributo amargo a una vida de rechazo. Al alba, cuando los primeros rayos de sol tiñeron de oro las cumbres rocosas, Elara partió. Su pequeña mochila contenía apenas unas pocas pertenencias: una manta raída, un cuchillo de pedernal, un cuenco de madera y un puñado de carne seca. El sendero que se extendía ante ella era desconocido, lleno de peligros y de una incertidumbre abrumadora. Cada paso la alejaba más de lo poco que había conocido, de la tierra de sus ancestros, de la posibilidad, por remota que fuera, de ser aceptada. El viento silbaba a través de los cactus saguaros, un lamento solitario que parecía hacerse eco de su propio dolor. Caminó durante días, sus pies ampollados, su garganta reseca por la sed implacable del desierto. Se alimentaba de bayas silvestres y de pequeños roedores que lograba cazar con su cuchillo. Su determinación forjada en la desesperación. Una tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos carmesí y ámbar, Clara se encontró con una escena inusual. A la orilla de un arroyo serpenteante, un grupo de guerreros apaches se había reunido alrededor de una hoguera. Sus rostros estaban pintados con símbolos tribales, y sus expresiones eran de profunda preocupación. Un anciano, cuya cabellera blanca caía como una cascada sobre sus hombros, estaba sentado en el centro, con los ojos cerrados, murmullos inaudibles escapando de sus labios. Era el chamán, Corazón de Lobo, el más respetado y sabio de su tribu. Los guerreros lo observaban con una mezcla de reverencia y ansiedad. Algo perturbaba la paz del campamento apache,
El ara intentó pasar desapercibida. Su instinto de autopreservación, afinado por años de rechazo, dictándole que evitara el contacto. Pero en el instante en que sus ojos ámbar se posaron sobre el chamán, algo extraordinario sucedió. Una punzada de energía, fría y a la vez cálida, la atravesó. Las imágenes comenzaron a surgir en su mente. Destellos fugaces, fragmentos de un futuro incierto. Vio escasez de agua, la desaparición de los bisontes, enfermedades que asolaban a los niños. Eran visiones perturbadoras, pero también vio una luz tenue, una esperanza que se alzaba de las cenizas. El ara se detuvo en seco, su respiración entrecortada. Corazón de Lobo, que hasta entonces había permanecido inmóvil, abrió sus ojos de repente. Su mirada profunda y penetrante se posó directamente en el ara. No había desprecio, ni miedo, solo una curiosidad abrumadora. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. «Acércate, forastera», dijo con una voz que era como el murmullo del viento entre los pinos. «He sentido tu presencia, la resonancia de tu espíritu, y he visto un destello de tu verdad». Los guerreros se tensaron, sus manos sobre las empuñaduras de sus cuchillos. Pero el chamán levantó una mano, deteniéndolos. El ara vacilante se acercó, el corazón latiéndole desbocado en el pecho. Nunca nadie la había invitado a acercarse, nunca nadie había mostrado interés en ella sin una capa de repulsión. «Dime, joven», continuó Corazón de Lobo, sus ojos fijos en su ojo ámbar, «¿qué ves en mi rostro? ¿Qué vislumbras en el camino de mi gente?». El ara, sorprendida por la pregunta directa, titubeó por un momento. Las visiones seguían burbujeando en su mente, caóticas y abrumadoras. Veo dificultades, chamán», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Veo la tierra sedienta y el hambre acechando, pero también veo la fortaleza de tu pueblo, la resistencia de sus corazones, y veo una solución, una nueva dirección, un río que cambiará su curso, una fuente de vida que renacerá». Los guerreros intercambiaron miradas escépticas, pero Corazón de Lobo escuchaba con una intensidad absoluta, su rostro inescrutable. Cuando el ara terminó de hablar, un silencio expectante se cernió sobre el campamento. El chamán cerró los ojos de nuevo por un momento, como si estuviera sopesando las palabras de la joven. Finalmente los abrió, y una luz de profunda convicción brilló en ellos. «Lo sabía», murmuró. «El Gran Espíritu me ha enviado una señal. Tu ojo, joven, no es una maldición, sino un don. Es el ojo del vidente, la puerta a las visiones del futuro. Ha sido malinterpretada, condenada injustamente por aquellos que no supieron ver más allá de la superficie. Eres una bendición disfrazada». Las palabras del chamán cayeron sobre el ara como un bálsamo curativo, aliviando la herida abierta de su corazón. Por primera vez en su vida, alguien no solo no la despreciaba por su diferencia, sino que la valoraba precisamente por ella. Los guerreros, aunque aún con cautela, bajaron sus guardias. La autoridad de Corazón de Lobo era absoluta, y si él la había declarado una bendición, así sería. «El ara», dijo el chamán, su voz resonando con una nueva autoridad, «has sido desterrada, pero has encontrado un nuevo hogar. De ahora en adelante serás una de nosotros. Tu don será usado para guiar a nuestra gente, para asegurar nuestro futuro. Compartirás nuestro fuego, nuestra comida y nuestra esperanza». Y así el ara, la joven desterrada y despreciada, encontró refugio entre los apaches. Al principio, la desconfianza persistió entre algunos, especialmente entre las mujeres del campamento, que la observaban con recelo, susurrando entre sí sobre la extrañeza de su ojo. Pero Corazón de Lobo la tomó bajo su tutela, enseñándole los secretos de las hierbas curativas, las canciones sagradas y la sabiduría ancestral de su pueblo. Le enseñó a interpretar sus visiones, a comprender los patrones sutiles del futuro. Su ojo ámbar, que una vez fue la fuente de su dolor, se convirtió en una herramienta poderosa, una ventana a realidades que otros no podían percibir. Las visiones no eran siempre claras, a menudo se presentaban como acertijos o metáforas, pero bajo la guía paciente del chamán, el ara aprendió a desentrañar sus misterios. Poco a poco, su humildad, su gentileza y su asombrosa capacidad para prever eventos futuros comenzaron a ganarse el respeto del pueblo apache, una vez
Elara advirtió sobre una manada de lobos hambrientos que se acercaba al campamento antes de que los cazadores los detectaran, lo que permitió a los guerreros prepararse y evitar una tragedia. En otra ocasión, sus visiones la guiaron a un manantial oculto en medio de una sequía devastadora, salvando a la tribu de la sed. Su sabiduría silenciosa, su disposición a trabajar incansablemente y su corazón noble, a pesar de todo el sufrimiento que había soportado, resonaron profundamente entre los apaches. Se dieron cuenta de que la verdadera visión no estaba en la apariencia externa, sino en la profundidad del alma. Entre los guerreros destacó uno en particular, Águila Solitaria, un joven apuesto y de pocas palabras, con ojos oscuros y penetrantes que transmitían una profunda inteligencia. Había sido uno de los más escépticos al principio, observando a Elara con una distancia cautelosa. Pero a medida que fue testigo de sus dones y de la bondad de su espíritu, su escepticismo se transformó en admiración, y luego en algo más profundo. Águila Solitaria se ofreció a acompañarla en sus exploraciones por el desierto en busca de hierbas o nuevas rutas, y fue en esas travesías solitarias donde su vínculo comenzó a florecer. Compartieron historias de sus vidas, sus sueños, sus miedos. Elara le habló de la soledad que la había marcado, de la crueldad de su propio pueblo. Águila Solitaria le relató las responsabilidades que pesaban sobre sus hombros. Como futuro líder, la presión de honrar a sus ancestros. Descubrieron una conexión inesperada, un entendimiento mutuo que trascendía las palabras. Él la escuchaba con una paciencia que nadie le había brindado antes, sus ojos reflejando la comprensión y el respeto. A Elara, el simple hecho de su presencia, de su mirada sin juicio, era un bálsamo para su alma. Su presencia silenciosa era un refugio, su fuerza tranquila, una promesa de seguridad. Águila Solitaria nunca mencionó su ojo ámbar. Nunca lo cuestionó. Simplemente lo aceptó como parte de ella. Un rasgo único que la hacía aún más fascinante. Una tarde, sentados bajo un cielo salpicado de estrellas, las llamas de la hoguera pintando sombras danzantes en sus rostros, Águila Solitaria le tomó la mano. Sus dedos eran fuertes y cálidos, un contraste con los suyos, pequeños y marcados por el trabajo. Elara dijo, su voz apenas un susurro en la inmensidad de la noche, nunca he conocido a alguien como tú. Tu espíritu brilla con una luz que supera cualquier oscuridad. Eres fuerte, valiente, y posees una sabiduría que pocos pueden comprender. Mi corazón te reconoce como su compañera. Elara sintió un nudo en la garganta, una emoción tan poderosa que casi la asfixió. Era una sensación que nunca creyó experimentar, el amor incondicional. Lágrimas silenciosas corrieron por sus mejillas mientras asentía, su mano apretando la suya con fuerza. Y mi corazón, Águila Solitaria, te ha esperado toda mi vida, respondió, su voz quebrada por la emoción. En ese momento, bajo el manto estrellado del desierto, dos almas solitarias encontraron su ancla, su refugio en el otro. El amor entre ellos floreció como una flor rara en la árida tierra, alimentado por el respeto, la admiración y una profunda conexión de espíritu. Los ancianos y las mujeres del pueblo, al ver la genuina felicidad en los ojos de Elara y la devoción de Águila Solitaria, finalmente aceptaron plenamente a la vidente de ojo ámbar como una de los suyos. Su matrimonio fue una celebración de unidad, un testimonio de la capacidad del amor para trascender las barreras y los prejuicios. La vida de Elara entre los apaches fue un contraste abismal con su pasado. No solo era aceptada, sino que era reverenciada. Su opinión era buscada en todas las decisiones importantes, y su ojo ámbar, antes fuente de escarnio, era ahora un símbolo de esperanza y guía. Corazón de Lobo se convirtió en su mentor, su confidente, y su abuelo adoptivo. Bajo su guía, Elara perfeccionó sus habilidades, aprendiendo a controlar el flujo de sus visiones, a discernir entre las premoniciones y los simples ecos de la mente. Su conexión con la tierra y con el gran espíritu se profundizó y se convirtió en una vidente poderosa, una voz de la sabiduría para los apaches. La cotidianidad en el campamento apache estaba llena de pequeñas revelaciones para Elara. Cada día descubría una nueva capa de la profunda
conexión que el pueblo tenía con la tierra y con el espíritu. Aprendió a identificar las diferentes hierbas medicinales, no solo por su apariencia, sino por su energía y el susurro que emitían al ser tocadas por las manos adecuadas. Las mujeres apaches, al principio cautelosas, comenzaron a enseñarle los intrincados patrones de los tejidos, los secretos para preparar la carne de venado, de tal manera que conservara su sabor en los viajes largos, y las canciones de cuna que acunaban a los más pequeños en sus cunas de madera. El Ara, siempre una observadora silenciosa, absorbía todo, enriqueciendo su alma con cada nueva lección. Descubrió que la verdadera fortaleza de una comunidad no residía en la uniformidad, sino en la riqueza de sus diferencias, en la forma en que cada individuo aportaba su don único al colectivo. Su relación con Corazón de Lobo se hizo aún más profunda. Pasaban horas juntos, sentados en silencio junto a la hoguera o caminando por los senderos sagrados, el chamán compartiendo sus propias visiones y sus interpretaciones del mundo natural. Le enseñó a el Ara a buscar señales en el vuelo de los pájaros, en la forma en que el viento susurraba a través de los pinos, en el patrón de las estrellas en el cielo nocturno. El Gran Espíritu nos habla en todo lo que nos rodea. El Ara le decía el chamán con su voz grave y suave. Tu don es escuchar con el corazón y ver con el alma. Más allá de lo que los ojos físicos pueden percibir, tu ojo ámbar es solo la llave, no la puerta completa. El Ara, a su vez, le confió a Corazón de Lobo los miedos y las cicatrices que aún llevaba de su pasado. Le habló de la soledad que la había acompañado desde la infancia, de las noches en que las lágrimas eran su única compañía, del anhelo de aceptación que nunca parecía encontrar. El chamán escuchó con una paciencia infinita, asintiendo a veces, otras veces simplemente colocando una mano, arrugada y tranquilizadora sobre su hombro. La oscuridad que viviste te ha forjado, el Ara, le dijo una vez. Es de esa oscuridad de donde nace tu luz más brillante. Porque conoces el dolor, puedes apreciar la alegría. Porque fuiste rechazada, puedes valorar la verdadera conexión. Tu pasado no es una carga, es el cimiento de tu sabiduría. Las palabras del chamán eran un bálsamo para su alma, sanando viejas heridas y permitiéndole abrazar su pasado no con amargura, sino con gratitud por haberla llevado a este lugar, a esta gente, a este amor. Su conexión con Águila Solitaria crecía con cada día que pasaba. No era un amor de pasiones desbordadas, sino de una profunda y tranquila comprensión. Se miraban y se entendían sin necesidad de palabras, sus almas resonando en perfecta sintonía. Sus caminatas por el desierto se volvieron más frecuentes, sus conversaciones más íntimas. Él le enseñó a rastrear animales, a leer las huellas en la arena, a identificar las plantas comestibles y venenosas. Ella, a cambio, le compartió las sutiles corrientes de energía que sentía en la tierra, los pequeños destellos de lo que vendría. Cuando miro tu ojo ámbar, el Ara, le dijo Águila Solitaria una noche, mientras observaban la Vía Láctea, extendiéndose como un río de diamantes sobre ellos, no veo una diferencia, sino una profundidad que pocos poseen. Es como mirar el reflejo de un sol lejano en un estanque oculto. Me guía, me da fuerza. Sus palabras no eran solo de amor, sino de un respeto genuino que el Ara nunca había conocido. Se sintió completa, vista, amada por quien era, con todas sus particularidades y su historia. La tribu apache prosperó bajo la guía de Corazón de Lobo y la creciente influencia de el Ara. Sus visiones les ayudaban a decidir dónde cazar, cuándo plantar, cómo prepararse para las estaciones. Se había convertido en una parte indispensable de su comunidad, su voz escuchada con atención y reverencia. Pero la paz del pueblo apache no duraría para siempre. Un día las visiones de el Ara se volvieron más oscuras, más urgentes. Vio un rostro familiar, uno que creyó haber dejado atrás para siempre, el del cacique de su propio pueblo, Viejo Árbol. Lo vio conspirando con hombres pálidos, colonos sin escrúpulos que buscaban oro en las tierras sagradas de los apaches. Su corazón se llenó de una fría aprensión. Las visiones se intensificaron. La traición de Viejo Árbol, la sed de poder que lo había consumido, el trato secreto para revelar la ubicación de las minas de oro apaches a cambio de protección y recursos para su propio pueblo empobrecido.
Lo vio revelando rutas secretas, campamentos ocultos, las fuentes de agua vitales que sustentaban la vida en el desierto. La visión más inquietante era la del cacique Kikapú guiando a los hombres blancos, directamente a la montaña del trueno, un lugar sagrado y escondido, rico en oro, que los apaches habían protegido por generaciones. La noticia de la inminente traición sacudió al campamento apache. Águila Solitaria, ahora un guerrero experimentado y respetado, escuchó las visiones de Elara con una seriedad sombría. La indignación hirvió en el corazón de los guerreros. Corazón de Lobo, con su sabiduría ancestral, reconoció la gravedad de la situación. La traición es una sombra que se arrastra, dijo. Debemos enfrentarla con la luz de la verdad. Elara sabía que esta era su prueba más grande. Tenía que confrontar a su pasado, no con rencor, sino con la sabiduría que había adquirido. Desarrolló un plan audaz, arriesgado, pero que ofrecía la única esperanza de evitar una guerra y proteger las tierras de su gente. Mi visión me muestra un momento crucial, un encuentro secreto entre Viejo Árbol y los hombres blancos cerca de las cataratas sagradas. Es allí donde el plan será sellado, explicó Elara al consejo apache. Debemos exponer la traición de Viejo Árbol ante todos, no solo ante los apaches, sino ante los mismos Kikapú. Debemos hacer que la verdad brille tan intensamente que no pueda ser ignorada. El plan fue meticulosamente trazado. Águila Solitaria lideraría un pequeño grupo de los guerreros más sigilosos, aquellos con la habilidad de moverse como sombras en la noche y de escuchar el susurro de la tierra. Elara iría con ellos no solo como guía, sino como el testimonio viviente de la traición de Viejo Árbol. Un mensajero correcaminos sería enviado en secreto al campamento Kikapú, con un mensaje cuidadoso, no de acusación inmediata, sino de inquietud, invitando a los ancianos Kikapú más sabios y respetados, aquellos conocidos por su honor y su amor por la verdad, a presenciar una revelación importante en las cataratas sagradas. Corazón de Lobo enfatizó la importancia de la discreción. El mensaje no debía ser una confrontación, sino una invitación a la verdad, permitiendo a los Kikapú descubrir la traición por sí mismos. El viaje fue tenso y peligroso. Atravesaron cañones traicioneros y desiertos abrasadores, siempre bajo el manto de la noche, moviéndose con el sigilo de fantasmas. Elara, con su ojo ámbar brillando con una intensidad sobrenatural, guió a los guerreros a través de senderos ocultos, evitando las patrullas de los colonos y las trampas de los Kikapú. Las visiones le mostraban el camino, le advertían de los peligros, le revelaban los movimientos de sus enemigos. Su determinación era inquebrantable. No solo estaba luchando por su nuevo hogar, sino también por una justicia que su propio pueblo le había negado. La memoria de las miradas de desprecio, de las palabras hirientes, le dio una fuerza silenciosa pero poderosa. No buscaba venganza, sino vindicación. Quería que la verdad se alzara por encima de la mentira, que la dignidad prevaleciera sobre la codicia. A medida que se acercaban a las cataratas sagradas, el aire se volvió más denso con la expectación. Elara sentía la resonancia de las intenciones de Viejo Árbol, la mezcla de desesperación y falsa esperanza que lo había impulsado. Sus visiones se hicieron más nítidas, mostrándole el momento exacto en que la transacción ocurriría. Podía ver el brillo del oro en la bolsa de los hombres blancos, el temblor en la mano de Viejo Árbol al extender el mapa. La tensión era palpable, un nudo apretado en el estómago de Elara. Finalmente, llegaron a las cataratas sagradas, un lugar de belleza prístina y gran significado espiritual para ambas tribus. El agua caía en cascada sobre las rocas musgosas, su rugido resonando en el aire. La luna llena iluminaba la escena con una luz plateada. Ocultos entre la densa vegetación, los apaches observaron. El pulso de Elara se aceleró cuando vio aparecer a Viejo Árbol. No estaba solo. A su lado estaban dos hombres blancos, de aspecto duro y con la codicia brillando en sus ojos. Uno de ellos, un hombre corpulento con una barba desaliñada, desenrolló un mapa. Viejo Árbol, con una voz apenas audible a la distancia, comenzó a señalar los lugares sagrados de los apaches, revelando los secretos que su gente había custodiado por generaciones. Las minas de oro ocultas en la montaña del trueno, las rutas de agua subterránea,
los valles fértiles, donde los bisontes pastaban en secreto. La traición era innegable, cruda y dolorosa. Los guerreros apaches tensaron sus arcos, sus manos sobre las empuñaduras de sus cuchillos, la ira hirviendo en sus venas, pero Águila Solitaria, con una mirada hacia el Ara, los detuvo. No era el momento. El plan de el Ara dependía de la exposición total de la verdad. El Ara se concentró, sus visiones enfocándose en cada detalle de la conversación entre Viejo Árbol y los colonos. Escuchó sus promesas de riqueza, de protección para su pueblo, de tierras para los Kickapoo. El Ara comprendió que Viejo Árbol estaba desesperado. Su pueblo diezmado por la sequía y la enfermedad, y había creído que esta era la única forma de salvarlos, aunque fuera a un costo moral inmenso. Pero la codicia de los colonos era insaciable, y su promesa de ayuda era una trampa, un anzuelo para apoderarse de las riquezas de ambas tribus. Cuando el acuerdo estuvo a punto de ser sellado, cuando los hombres blancos extendieron una bolsa de monedas de oro a Viejo Árbol, Águila Solitaria dio la señal. Un grito de guerra apache rompió el silencio de la noche, resonando a través del cañón. Los guerreros apaches surgieron de las sombras, rodeando a Viejo Árbol y a los colonos. El cacique Kickapoo palideció, su rostro contorsionado por el miedo y la culpa. Los hombres blancos, sorprendidos y desarmados, intentaron huir, pero fueron rápidamente sometidos. Pero el Ara no quería venganza, quería la verdad, no solo para los apaches, sino para su propio pueblo Kickapoo. Fue entonces cuando, del otro lado de las cataratas, apareció el grupo de ancianos y guerreros Kickapoo. Guiados por Piedra Gris, sus rostros reflejaban una mezcla de confusión y preocupación. El mensajero de Corazón de Lobo había cumplido su misión. Viejo Árbol, dijo la voz de el Ara, clara y resonante en la quietud de la noche, su figura iluminada por la luna. Lo que antes había sido una maldición, ahora irradiaba una fuerza innegable. ¿Has olvidado el honor de nuestros ancestros? ¿Has vendido a tu propio espíritu por un puñado de ilusiones? Los ojos de Viejo Árbol se encontraron con los de el Ara, y en ellos no había la burla de antaño, sino una mezcla de asombro y vergüenza. El Ara. La maldita. ¿Cómo es posible?, murmuró, su voz apenas un hilo, su mente luchando por procesar la presencia de la mujer que había desterrado y que ahora se alzaba con una autoridad que él nunca había poseído realmente. El asombro se mezclaba con la humillación al verla, no como la paria que recordaba, sino como una mujer de fuerza y respeto. Fue entonces cuando sucedió el twist, la revelación final. El Ara, con una calma que desmentía la tormenta en su interior, reveló la verdad completa no solo a los apaches, sino a los Kickapoo que miraban atónitos. Con cada palabra, las piezas del rompecabezas cayeron en su lugar. Explicó cómo Viejo Árbol había exacerbado el miedo a su ojo diferente, utilizándolo como chivo expiatorio para desviar la atención de la creciente desesperación de la tribu Kickapoo y de su propia incapacidad para encontrar soluciones honrosas. Viejo Árbol, no solo has traicionado a los apaches, dijo el Ara, su voz firme y penetrante, sino que también has manipulado a tu propio pueblo. Tus visiones de nuestra sequía y hambruna eran correctas, pero tu solución era equivocada. Has utilizado el miedo y la desesperación para tus propios fines, prometiendo ayuda a cambio de una traición que condenaría a muchos más. Mi ojo, que siempre despreciaste, vio esta oscuridad en ti mucho antes de que te atrevieras a manifestarla. La indignación entre los Kickapoo presentes fue palpable. Los susurros se convirtieron en exclamaciones de horror y furia. No podían creer lo que oían de boca de quien habían considerado una paria. Piedra Gris, el anciano Kickapoo que había sido amigo de la familia de el Ara, se acercó, su rostro lleno de dolor y decepción. ¿Es esto cierto, Viejo Árbol? Has pactado con los lobos que acechan nuestras tierras, vendiendo la sangre de nuestros hermanos apaches, la tierra que nuestros espíritus habitan para beneficio propio. La voz de Piedra Gris temblaba, no de miedo, sino de una profunda tristeza por la caída de su líder. Viejo Árbol, acorralado y expuesto, se derrumbó. Sus hombros se encorvaron, su mirada se perdió en el suelo. Con voz temblorosa, confesó su plan, su desesperación por salvar a su pueblo de la inanición
y las enfermedades que los asolaban. Admitió haber manipulado las creencias y supersticiones de su gente, utilizando el temor hacia el ojo de Elara como una cortina de humo para desviar la atención de sus propias acciones desesperadas. Su confesión no era una disculpa, sino un testimonio de su desesperación y de la profundidad de su error, un lamento por un camino que había tomado creyendo que era el único, sin ver que había otros senderos hacia la supervivencia. La luz de la luna llena iluminaba su rostro, mostrando cada arruga de arrepentimiento y de la carga que había llevado en secreto. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, lágrimas de un hombre que lo había perdido todo, no por un ataque externo, sino por sus propias decisiones. Los apaches, al ver la verdad desplegarse ante ellos, sintieron una mezcla de ira y tristeza, pero la sabiduría de corazón de lobo prevaleció. No hay gloria en la venganza, solo en la justicia, dijo con voz calmada pero firme, su mirada abarcando a todos los presentes, apaches y Kickapoo por igual. La codicia de estos hombres blancos no distingue entre tribus. Buscan dividirnos para conquistar. Nuestra unión es nuestra verdadera fuerza. La traición ha sido expuesta, y la oscuridad ha sido iluminada por la luz de la verdad de Elara. Los hombres blancos fueron desarmados y expulsados de las tierras sagradas, advertidos de no regresar jamás bajo amenaza de una guerra que no podrían ganar. Se les permitió llevarse solo lo que podían cargar en sus manos, y fueron escoltados hasta los límites del territorio apache, despojados de su codicia y su arrogancia. Viejo Árbol fue despojado de su título de cacique, su autoridad desintegrada por la verdad expuesta y el desprecio de su propio pueblo. Los Kickapoo, avergonzados pero aliviados de que la verdad saliera a la luz, prometieron compensar a los apaches por la traición, forjando un nuevo pacto de paz y cooperación. Piedra Gris fue elegido como el nuevo cacique de los Kickapoo, un líder de honor y rectitud, que inmediatamente extendió una rama de olivo a los apaches, buscando una verdadera reconciliación. La humillación pública de Viejo Árbol fue la venganza más amarga, su legado destrozado por sus propias acciones, un recordatorio sombrío del peligro de la desesperación. Cuando se mezcla con la ambición y la ceguera, Elara se quedó un momento, observando a su antiguo cacique, un hombre roto y humillado. No sintió triunfo, solo una profunda tristeza por la ceguera de aquellos que la habían despreciado y la desesperación que los había llevado a tal punto. Luego se dio la vuelta y miró a Águila Solitaria. Ja es corazón de lobo, a los guerreros apaches que ahora la veían, no solo con respeto, sino con amor y admiración. Era su verdadera familia, su hogar. El peso de años de soledad y rechazo se desprendió de sus hombros como un manto pesado. Había encontrado no solo aceptación, sino un propósito, un lugar donde su diferencia era su mayor fortaleza. El epílogo de la vida de Elara fue un testimonio de la redención y la plenitud. Águila Solitaria se convirtió en el nuevo cacique de los apaches, guiando a su pueblo con la sabiduría y la fuerza que lo caracterizaban, siempre con Elara a su lado. No era simplemente su esposa, sino su consejera más cercana, su otra mitad en el liderazgo. Su voz en el consejo era escuchada con igual peso que la de Águila Solitaria, una novedad en muchas tribus, pero una que los apaches habían aprendido a valorar profundamente. Las decisiones se tomaban en conjunto, sopesando la visión de Elara del futuro con la experiencia y el honor de Águila Solitaria. Su liderazgo era un modelo de equilibrio y armonía, una combinación de la previsión espiritual y la acción pragmática. La alianza entre los apaches y los Kickapoo se fortaleció, construida sobre las cenizas de la traición y la comprensión mutua. Bajo el liderazgo de Piedra Gris, los Kickapoo trabajaron incansablemente para reparar el daño causado, compartiendo sus habilidades en la agricultura y el tejido con los apaches, mientras que los apaches ofrecían su vasto conocimiento de la caza y la navegación por el desierto. Intercambiaron semillas y técnicas, aprendieron unos de otros y pronto los campamentos de ambas tribus se entrelazaron en una comunidad más grande y resiliente. Las enfermedades que antes habían diezmado a los Kickapoo fueron combatidas con las hierbas medicinales que Elara, guiada por sus visiones y la sabiduría de Corazón de Lobo,
había descubierto en las profundidades del desierto los manantiales ocultos, revelados por su ojo ámbar, aseguraron el agua para todos, incluso en las épocas más secas, permitiendo que la vida floreciera en un entorno que antes había parecido implacable. Las mujeres de ambas tribus se reunían para moler maíz y preparar medicinas, sus risas mezclándose con el sonido del mortero contra la piedra, tejiendo no solo cestas y mantas, sino también lazos inquebrantables de hermandad. Los ancianos de ambas tribus se reunían a menudo, sentados alrededor de hogueras que ardían con leña de mezquite, compartiendo historias y canciones. La historia de Elara se convirtió en una leyenda viva, contada y recontada a los niños de ambas naciones, no solo por su don, sino por su resiliencia y su corazón noble. Ya no era la maldita, sino luz que guía. El nombre Apache que Águila Solitaria le había dado era el símbolo viviente de que la diferencia no es una debilidad, sino una fuente de fortaleza inigualable, un don del gran espíritu que, una vez comprendido, puede iluminar el camino de muchos. La ironía no se perdió en nadie. La joven a quien su propio Kai, pueblo había desterrado por su ojo diferente, fue quien, en última instancia, salvó a ambos pueblos de la autodestrucción, no con violencia, sino con la verdad y la compasión. Los niños de ambas tribus jugaban juntos bajo el sol del desierto, sin prejuicios, sin miedo a las diferencias, sus risas resonando en el aire como una canción de unidad y paz. Aprendieron los idiomas de sus vecinos, sus costumbres y sus juegos. La nueva generación no conocería la división y el desprecio que habían marcado la vida de Elara, sino la colaboración y el respeto mutuo. El polvo rojizo que una vez se adhirió a las sandalias de Elara como un símbolo de su desdicha, ahora se elevaba bajo los pies de una juventud unida, un símbolo de una tierra que había sanado y que prometía un futuro brillante. Los ancianos sonreían al ver cómo la profecía, no escrita, se había cumplido a través de la joven, que ellos mismos habían desterrado. Corazón de Lobo vivió muchos años más, observando con orgullo cómo su pupila florecía, cómo su sabiduría se extendía como las raíces profundas de un árbol ancestral. Antes de pasar al mundo de los espíritus, le legó a Elara su bastón ceremonial, un símbolo de su sabiduría y su papel como la custodia de las visiones. Elara aceptó el honor con humildad, sabiendo que la verdadera carga no era el don en sí, sino la responsabilidad de usarlo para el bien de su gente y de todas las criaturas de la tierra. Su influencia se extendió más allá de las fronteras de sus tribus, convirtiéndose en una figura de respeto y sabiduría para otras naciones indígenas que venían en busca de consejo. Elara y Águila Solitaria construyeron una vida de amor y propósito. Sus corazones, entrelazados por un vínculo inquebrantable que se fortalecía con cada estación. Su unión no era solo de amor personal, sino de una profunda conexión con el destino de sus pueblos, un símbolo de la nueva era de paz y prosperidad. Tuvieron hijos que crecieron fuertes y sabios, orgullosos de su herencia apache y kikapú, y del legado de su madre. Estos niños no poseían el ojo ámbar de Elara en el mismo sentido físico, pero manifestaron dones únicos que resonaban con su espíritu. Uno tenía una habilidad innata para comunicarse con los animales, entendiendo sus pensamientos y necesidades. Otro poseía un don para encontrar agua donde nadie la veía, revelando manantiales ocultos incluso en las sequías más severas. Y el tercero, para tejer sueños que predecían cambios sutiles en el clima y los patrones de las migraciones de los animales. Eran un testamento viviente de que el espíritu del don de Clara había trascendido más allá de la visión literal, impregnando a su descendencia con una conexión especial y armoniosa con el mundo natural. El asentamiento apache Kikapú se convirtió en un faro en el desierto, un ejemplo de cómo las tribus podían coexistir y prosperar juntas frente a las crecientes amenazas externas de los colonos. Los hombres blancos, al ver la unidad y la fuerza de esta nueva alianza, dudaron en avanzar, sabiendo que una fuerza unida era mucho más difícil de romper que tribus divididas. La diplomacia, guiada por las visiones de Elara, y la firmeza inquebrantable de Águila Solitaria, se convirtió en una herramienta tan poderosa
como cualquier lanza o flecha. Las fronteras se respetaron más allá de lo que se hubiera creído posible, gracias a la estrategia pacífica y la resistencia unida que Elara había ayudado a forjar. La historia de Elara se transmitió de generación en generación, no solo en la hoguera de los apaches, sino también en las de los Kikapu y más allá. Las madres cantaban canciones de cuna sobre la joven de 2 ojos, el que vio la desgracia y el que vio la esperanza, una melodía que resonaba con la promesa de un futuro mejor. Los ancianos relataban cómo su valentía había expuesto la oscuridad de la traición y cómo su corazón noble había forjado la unidad. Era un cuento de cómo un corazón noble y un espíritu valiente pueden superar la crueldad, de cómo la verdadera visión reside en el alma y la compasión, y de cómo el amor en su forma más pura puede sanar las heridas más profundas y unir a los pueblos. Elara vivió una vida larga y plena, encontrando su paz en el vasto y hermoso desierto de Arizona. Nunca olvidó el dolor de su pasado, pero lo transformó en compasión, entendimiento y una sabiduría profunda que compartía generosamente. Rodeada por el amor de su familia, el respeto de su pueblo y la gratitud eterna de la tribu Kickapoo, su vida se convirtió en un eco de la verdad, que la diferencia no es una debilidad, sino una fuente inagotable de fortaleza, un don del Gran Espíritu que, una vez comprendido y aceptado, puede iluminar el camino de muchos. Su nombre, Elara, luz que guía, se convirtió en un susurro de esperanza y leyenda en los vientos del desierto, un testimonio de que el destino de un individuo puede cambiar y el amor puede florecer, incluso en las tierras más áridas, dejando un legado de unidad y paz que perduraría a través de las edades, grabado en el corazón de las generaciones venideras, un recordatorio eterno del poder, transformador de la aceptación y la sabiduría innata del espíritu humano. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Comenta abajo qué fue lo que más te emocionó y comparte este mensaje con alguien especial. Gracias por ser parte de este camino.